Hola a todos. Hoy día yo les quiero compartir de Segunda de Samuel capítulo 23, donde habla de las últimas palabras de David. Ahora, David era un gran guerrero, un gran rey, era un gran pastor, pero también era un gran profeta. Y de hecho él nos dejó uno de los libros más hermosos, bueno, el Salmo, que tiene muchos cantos de él, pero también de otras personas que estaban verdaderamente enamorados de Dios. Y el ministerio profético es el ministerio de conocer el corazón de Dios. Porque uno pasa tiempo con Dios y Dios se revela y Dios nos habla. Y a mí me encanta ver cómo es describido aquí en 2 de Samuel 23. Así que si tienes tu Biblia o tu iPad o teléfono, ábrelo conmigo y vamos a leer esas palabras y de ahí vamos a reflexionar sobre lo que dice. Así dice: estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo: el que gobierne a la gente con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece, para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumple todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se desechan. Nadie los toca con la mano. Se recogen con un hierro o con una lanza, y ahí el fuego los consume. Ahora, esas son las palabras de David, las últimas palabras, así que vemos que hay cosas muy importantes que hay aquí. Y una de las cosas es que él habla, y hablan de él, de un oráculo de David, palabras. Ahora, ¿qué era un oráculo? Un oráculo eran palabras proféticas. La palabra profecía en hebreos es nabi, y nabi es como una algo que está dentro de uno que empieza a hervir, como una olla de comida, que la sopa, la cazuela va a hervir y está empezando a salir. Y muchas veces al pasar tiempo con Dios, al orar y al seguirlo a Él, al adorarlo a Él, entonces la palabra de Dios empieza a brotar dentro de nosotros. Y al pasar tiempo con Dios, Él empieza a cambiar nuestro corazón. Muchas veces la gente le digo: ¿cuántos de ustedes quieren escuchar la voz de Dios todos los días y conocerlo a Él? Y todos dicen yo, y siempre digo: bueno, lee la Biblia, ora todos los días. No hay excusa para ser profetas flojos, no. Lo que debemos de hacer es llenarnos con el caldo de la palabra de Dios, y que eso pueda hervir y que pueda llenarnos y que nosotros podamos hacer lo que la Biblia dice que podemos hacer. Por ejemplo, en Lucas 10 y Lucas 12, Jesús dijo que cuando estamos enfrente de reyes y líderes, que no tenemos que preocuparnos qué decir, porque en ese momento Dios nos dará la palabra que hay que decir. O que cuando la gente nos rechace, no nos están rechazando a nosotros, lo están rechazando a Dios. Y entender que verdaderamente nosotros, a través de Jesucristo, tenemos un contacto con la presencia de Dios. Porque la oración no es simplemente hablar con Dios, es escuchar su voz, es ir al trono de Dios para recibir sus palabras, su gracia en el momento que lo necesitamos. Así dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y entender que muchas veces Dios nos habla y que tal vez en ese momento no entendemos exactamente lo que Él nos quiere decir, sino que al seguir y buscarlo a Él, entonces aprendemos qué es lo que hace su palabra. Les doy un ejemplo. Un día yo estaba caminando con mi perra y de repente vi como en mi imaginación, vi como una espada que entraba en mi corazón. Y yo pensé: bueno, el enemigo me quiere matar, me quiere destruir. Yo dije: en nombre de Jesús, no, la sangre de Jesús me protege. Y no, el enemigo no va a hacer eso, hasta que yo empecé a leer Hebreos 4:12, que habla que la palabra de Dios es como una espada que entra en nuestro corazón y que divide lo que no es de Dios y lo que es de Él. Y es importante que tú y yo permitamos que esta palabra entre en nuestro corazón, porque es importante que tú y yo experimentamos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es simplemente sobre papel, sino que la palabra de Dios es Jesucristo, es una persona, el verbo que se hizo carne
Y es lo que pasa cuando tú y yo nos llenamos de la palabra de Dios, es que su palabra se hace una realidad. Nosotros podemos ser las manos y los pies de Jesucristo a nuestro alrededor. A mí me encanta cómo el libro de Éxodo termina con una historia de que terminaron el tabernáculo, la carpa donde venían para adorar al Señor. Y la presencia de Dios bajaba sobre ese lugar como una nube durante el día y un fuego en la noche. Y la gente ni podía entrar y siempre estaba mirando para ver lo que Dios estaba haciendo. Me encantan las palabras de John Wimber cuando él habló de su secreto para poder mover en lo sobrenatural, en una manera natural. Él dijo, yo simplemente hago lo que yo veo que Dios está haciendo y digo lo que escucho que Dios dice. ¿De dónde consiguió esas palabras? De Jesucristo mismo, que dijo que él no podía hacer nada en su propio poder, sino que él simplemente hacía lo que veía a su padre hacer y decía lo que escuchaba a su padre decir. Y así tú y yo podemos saber que Dios también nos quiere usar para que podamos hablar sus palabras. Como dice en 1 de Pedro 4:11, que el que hable como que él está hablando las palabras mismas de Dios. O como una traducción en inglés dice que podemos hablar como siendo oráculos de Dios. Que podemos traer las palabras proféticas de Dios. Porque cuando Dios nos unge, no es algo que simplemente para la gente especial, no, todos pueden jugar. Y cuando el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, entonces todos tienen visiones y sueños y pueden profetizar, como dice en Hechos capítulo 2. Es importante que nosotros entendamos que la profecía no se trata de la profecía se trata de Jesucristo, porque la profecía es testificar de Jesucristo. Apocalipsis 19:10, es animar a la gente, es edificar a la gente, es consolar a la gente. Es entender que la misma manera que Dios lo usó a David, que Dios lo usó a Jesucristo, a Pablo, es la manera que Él quiere usarnos a ti y a mí. ¿Y cómo era David? ¿De dónde encontraba él sus fuerzas? Era la presencia de Dios, porque cuando toda la familia estaban haciendo otras cosas, él estaba a solas con sus ovejitas, cantándole al Señor, y ahí él vio que él pudo matar a los lobos, a los osos, y él no simplemente los pudo matar a ellos, sino que el mismo Dios que le dio el poder de hacer eso, fue el Dios que le dio la habilidad de destruir a Goliat. ¿Quieres destruir los Goliats, el temor, las cosas que están en tu vida que te dicen que no tienes poder, no tienes futuro, que nadie te ama, que no tienes valor? Entonces acércate a Dios, porque al escuchar su voz y al escuchar las palabras que dice yo te amo, entonces eso te da la habilidad de saber que tú eres atesorado, que tú eres amado y que Él tiene cosas buenas para ti. Y cuando la gente decía David no es nadie, David es simplemente el que está pastoreando y cuidando de las ovejas. No. Dios miró a su corazón y así Dios mira a nuestro corazón también. Y encontramos que al mirarlo a David, también encontramos el corazón del ministerio profético, porque en Salmo 27:4 él dice, yo deseo solamente una cosa deseo, una sola cosa le pido al Señor. No era $1,000,000, no era un carro Mercedes-Benz, no era un palacio lleno de oro, aunque él sí tenía eso. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y sabes que vale la pena viviendo ese tipo de vida donde estamos buscando y estamos añorando la presencia de Dios y habitar en la casa del Señor y saber que la casa del Señor ya no es un templo, nosotros somos la casa del Señor y que su Espíritu mora dentro de nosotros y que al Él su Espíritu morar dentro de nosotros, entonces nosotros y su Espíritu somos unos y nuestros pensamientos se pueden hacer uno con los pensamientos de Dios y que nosotros podemos ser las manos y los pies de Cristo al mundo, porque la iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo de Cristo y tú y yo podemos ser unos con Cristo y podemos llevar su palabra, su amor, su poder, su reino donde quiera que vayamos. Y me encanta porque Él dice, yo quiero habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. No hay ningún deseo, un placer más grande que poder contemplar y verlo a Dios y encontrar nuestro placer en Él. A mí me encanta cómo el
el huerto de Edén, la palabra Edén significa placer. No hay placer, no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, de escuchar sus palabras, de sentir sus brazos de amor, de saber que Él nos ha llamado, que Él nos ha escogido. Y no importa si tú eres presidente o rey de las naciones, no hay nada que se compara con estar en la presencia de Dios. Y entender que la mejor manera para levantar una generación profética es en familia, no es solo. Yo muy a menudo tengo que ir y buscar profetas y sacarlos de sus propias isolación, entender que pueden ser personas que a veces son muy sensibles y que se pueden ofender y que pueden estar a solas, pero es importante que no te vayas a aislar, más bien que tú encuentres una escuela de profetas. Y cuando digo escuela, ¿de qué estoy hablando? No estoy hablando de una escuela. Bueno, sí tenemos la escuela de Ruach de profecía, que es una escuela buenísima, pero estoy hablando más bien como peces, una escuela de peces que van y nadan juntos. Y es importante que podamos estar juntos y que podamos aprender juntos y que podamos recibir y enseñarlos el uno al otro y que podamos aprender en una familia. Y esa familia se llama la iglesia. Esas escuelas de profecía toman lugar en la iglesia local. Como dice en 1 Corintios 14, que una persona que no cree, incrédula, entra a la iglesia y todos están profetizando. Y esa persona cae de sus rodillas y dice, Dios verdaderamente está en su medio. ¿Por qué? Porque la gente está hablando los secretos de su corazón. Ese es mi añoro, mi deseo, que la iglesia no sea simplemente un servicio religioso, sino que sea un lugar donde tú y yo podemos venir y conocer el corazón del Padre y encontrar no simplemente su corazón, pero que Él nos revele nuestro corazón y que podamos vivir así con Dios, unos con Él, ser amados por Él y saber que a nosotros humillarnos bajo su mano, buscar primeramente su reino, que Él nos va a levantar, Él nos va a promocionar, que no tenemos que buscar que nadie nos llame un profeta o que nadie reconozca nuestro ministerio, sino que simplemente ser fiel en lo poco y en su tiempo saber que Dios nos va a levantar. Les quiero decir esto, que yo por 15 años he estado en Amsterdam, en Holanda, y fue para mí un gran obsequio y un gran regalo que Dios me abrió las puertas de poder ministrar en Chile de nuevo y ahora tener un equipo tremendo en Chile y que está creciendo esa escuela Ruach en las naciones. Pero esto ocurrió en parte porque yo tengo un papá que por 15 años vivimos en Chile, donde yo nací, y él viajó por todo el país de Chile y conoció todas las nación de Chile y ayudó a empezar el Instituto Bíblico Pentecostal, que ahora se llama el Instituto Bíblico Nacional de Chile. Y él dio los 15 años ahí y ahora me toca a mí poder sembrar de nuevo en Chile y creer que mis hijos también van a poder cosechar de lo que nosotros estamos haciendo, pero no simplemente mis hijos, sino que tus hijos. Que yo estoy viviendo no simplemente para mí, sino que estoy viviendo para las generaciones que van a seguirnos. Que las generaciones que van a seguirnos, para ellos va a ser normal escuchar la voz de Dios, ver sanidades, ver lo sobrenatural en una manera natural, en una manera que vemos en nuestra vida cotidiana. Este es mi deseo. Este es mi deseo y este es mi añoro, saber que el mismo Espíritu Santo que estaba sobre David, que estaba sobre Jesús, que estaba sobre Pablo, que estaba sobre John Wimber, que estaba sobre mi papá, es el Dios que está sobre nosotros. Y Él dice, busca y encontrarás. Una de las cosas que me encanta decirle a la gente es, todo lo que yo puedo hacer, tú puedes hacer mejor. Esto viene de las palabras de Jesucristo mismo en Juan 14, 12 y 13, donde dice, todos los que creen en mí harán las mismas obras que yo hago y aún mayores. Y que eran las obras que hacía Jesús. Jesús sanaba a los enfermos, abría los ojos de los ciegos, levantaba a los muertos. Y como yo creo que Dios también lo quiere hacer ahora, en este tiempo, en nuestra generación. Y saber que Dios nos quiere utilizar a nosotros como líderes, que podemos mostrarle al mundo que hay una dimensión, una realidad diferente y es el reino de Dios. Donde la vida verdadera, un liderazgo sano,
es un liderazgo donde servimos a otros, que para recibir damos, que vivimos de un lugar de generosidad. Y quiero que me entiendan bien. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. ¿Y qué fue lo que David hizo? David dio toda su vida a Dios, toda su riqueza dio para que fueran a construir el templo de Salomón. Y yo quiero dar toda mi vida para Dios. Yo quiero dar todo mi familia, toda mi riqueza. Yo lo quiero dar todo al Señor, para que las generaciones que han de venir después de nosotros puedan hablar no de Matthew, de Mateo Helland, no, pero para que puedan conocerlo al Señor y que puedan hablar de movimientos que sacudieron la tierra, donde la presencia de Dios vino y los corazones de personas eran cambiadas. Me encanta estudiar la historia de movimientos en Gales, donde el Espíritu Santo entró y miles de personas conocieron a Cristo, o el avivamiento de Azusa en California, donde gente de toda raza y color se unieron para buscar la presencia de Dios y hubo un gran avivamiento ahí, o aún el avivamiento que hubo en Chile en 1907, que empezó en Valparaíso, Viña del Mar, y que fue y abarcó por todo el país de Chile, y que hasta el día de hoy Chile es uno de los únicos países en el mundo donde tú puedes ir en la calle y ves gente predicando que están ahí. ¿Y de dónde sale ese movimiento? De movimientos que salieron de un verdadero mover de Dios, algo hermoso. Pero lo triste de los moveres de Dios es que muchas veces cuando hay un mover de Dios, después esos moveres dentro de 4 generaciones se vuelven en un movimiento, un monumento, quiero decir. Así que muchas de esas iglesias en Gales están cerradas. Holanda, hace 120 años era un país cristiano. El 97% de la gente iba a la iglesia, pero ahora en mi ciudad son menos de 2 a 3% que se llaman cristianos. Y mucha gente holandesa han dado su espalda al evangelio. Y este es mi deseo, es que Dios pueda hacer algo en mi generación para Holanda, para Estados Unidos, para Chile. Yo oro que el fuego del Espíritu Santo, ese mismo fuego que tenía David, pueda ser un fuego que pueda abarcar, que pueda tocar nuestros corazones, nuestras vidas, y que la gente pueda conocer el amor de Dios, así como David lo conocía, así como tú lo conoces. Me encanta el versículo 2, como él dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Es importante que nosotros mostramos el Evangelio no simplemente con nuestra boca, sino con lo que hacemos. A mí me encanta ir con mi esposa y con la gente de mi iglesia y ayudar a gente que está en el trabajo sexual a tener otra vida, otro futuro, y mostrarles el amor de Dios sin condición. Me encanta pensar en líderes como Billy Joe Doherty en Estados Unidos, que un gran pastor de una iglesia grande, pero lo que le hacía grande era historias como esta, de cuando un hombre se levantó y le fue y le dio un puñete en medio de su prédica. ¿Y qué fue lo que él hizo? Fue, agarró un pañuelo y se secó toda la sangre y siguió orando por la gente y perdonó a ese hombre, y él mostró que el Evangelio no es simplemente algo del que hablamos, sino algo que hacemos, que amamos a la gente como Dios nos ama, y que permitimos que las palabras de Dios puedan vivir y morar en nuestro corazón y que puedan salir de nuestra boca. Que nosotros podamos ser como ese río que salía en el libro de Ezequiel, capítulo 47, un río que viene del templo de Dios, y que ese río crece, y no simplemente crece, pero va a los lugares que están muertos, y donde hay muerte hay vida. Y no simplemente hay vida, sino que hay árboles, hay fruto, hay negocios, hay empresas, hay cosas que toman lugar. ¿Por qué? Porque Dios quiere usarnos a nosotros para que sus palabras puedan impactar no simplemente en nuestros corazones y nuestras iglesias, sino a nuestras ciudades, a nuestra sociedad. Que cada parte de la sociedad pueda saber que Dios tiene un plan para ellos, y que el reino de Dios pueda venir y crecer en ese lugar, porque bajo el liderazgo de David, Israel creció y pudo desarrollarse. Y cuando tú y yo nos conectamos a la presencia de Dios, entonces empezamos a desarrollarnos
así como dice que Dios nos usa a nosotros como un sol, la aurora, de la luz de la aurora en un amanecer sin nubes que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Dios desea usarnos a ti y a mí para que nuestras palabras puedan ser, nuestro liderazgo, nuestras vidas puedan traer sol, luz, vida. Así como la parte de atrás, el jardín de nuestra casa, cuando nosotros llegamos aquí, era pura arena, era feo. Pero dentro de 6 meses, mi esposa había plantado árboles con fruta, plantas, pasto, uvas, habían pajaritos, había vida. Este es el ministerio profético, que tú y yo nos conectamos al Señor y empezamos a traer vida donde había muerte, esperanza donde había falta de esperanza, que tú y yo podamos romper a través de la nube de depresión y de ira y de amargura en el cual muchos se encuentran, y que al igual que el profeta Moisés, que cuando hay agua o corazones que son amargas, que podamos poner algo, podemos poner la palabra de Dios y cambiar aguas amargas en aguas dulces. Y el primer agua del cual yo les quiero hablar es tu corazón. Permítale a Dios que con su palabra Él toque tu corazón, que Él te pueda levantar y saber que como Dios llamó a David, Dios te está llamando a ti y nos está llamando a nosotros para que podamos ver una nueva generación de profetas de amor que mueven en el poder de Dios, no para levantar su propio nombre, pero como Juan el Bautista puedan decir: que Jesús sea más grande y que yo pueda menguar, y que podamos ser como esa escuela, que juntos podamos aprender a adorar, a meditar, a estudiar la Biblia y a declarar la palabra de Dios, y que no importa si es una persona pudienta con mucho dinero o con un hombre que no tiene una moneda, que nosotros podamos ver el oro, que podemos ver el llamado de Dios que hay en la gente y que podemos empezar a hablar que eso pueda ocurrir. Porque la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Hay una historia de una chica que todos los días el vecino le decía: eres tan linda, un día tú vas a ser Miss Universo. Eres tan linda, un día tú vas a ser Miss Universo. Todos los días. Hasta que un día ganó y fue Miss Universo y le agradeció a su vecino por esas palabras todos los días. Conozco una mujer que por muchos años trabajó en la prostitución y habló de un tío que siempre le llamaba una prostituta, usaba otras palabras feas, y terminó en eso. Y quiero decirle a la persona más importante a quien tú le puedes profetizar es a tus hijos, es a tu esposo, tu esposa y a ti mismo. Es importante que tú no permitas que palabras salgan de tu boca que dicen: yo no sirvo, yo no puedo lograr nada. No, es importante que tú no digas: soy un cero a la izquierda. No, es importante que tú agarres la palabra de Dios y que tú empiezas a declarar lo que Dios piensa de ti. Que tú eres amado, que tú eres especial, que tú eres atesorado. Porque ¿saben qué? David tampoco fue perfecto. Él cometió errores graves. Básicamente, él violó a Betsabé. Él cometió adulterio. Y no simplemente eso, sino que mató al esposo de Betsabé. Y bueno, es algo grave, es algo horrible. Pero ¿qué es lo que Dios habla de él? Y seamos sinceros. Libro de 2 Samuel, de partir de capítulo 12 al 18, creo yo, son 6 capítulos de pesadillas que él enfrentó por la estupidez que él hizo. Y aquí vemos también que lo que nosotros hacemos en el secreto va a manifestarse, lo bueno y lo malo. Y es por eso que no podemos permitirnos que tengamos pecados secretos. Si tú tienes cosas secretas en tu vida, confiésalo. Encuentra un líder, una persona que te pueda ayudar para sacar esas cosas, porque pueden ser como una maldición en tu vida. Sácalas, permite que el Espíritu Santo te limpie y que tú puedas vivir con la mano de Dios sobre tu vida, y que tú puedas ser usado para que puedas traer su voz, su esperanza a la gente a tu alrededor. Porque aún David, que cometió todas estas cosas horribles,
Miran cómo es recordado en Hechos 13:37. Ciertamente David, después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados. Ese es mi deseo, que yo al morir, que yo al ser sepultado, van a poder decir, Mateo, él sirvió el propósito que Dios tenía para su generación. Mateo vivió una vida donde él escuchó la voz de Dios, y no simplemente escuchó la voz de Dios, sino que lo obedeció, porque escuchar la voz de Dios no es difícil, es hacer lo que Él nos dice. Eso, ahí está, que no siempre seamos oyentes, pero que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y quiero decirte a ti hoy día que Dios te está hablando. Dios está hablando en tu corazón y Él te quiere decir, yo tengo un llamado sobre tu vida y yo te he llamado para que tú me conozcas y que tú puedas vivir en mis brazos de amor, que tú puedas conocer mi amor y que no simplemente puedas ser llenado de mi palabra, pero que tú puedas, así como la palabra Nabi, rebosar de mi palabra, rebosar de mi espíritu, que donde quiera que tú vayas, tú puedes mostrarle a la gente que yo soy real, que yo los amo y que seamos conocidos primeramente no por cuán buen profetizamos o por cuán bien predicamos o enseñamos o cantamos y todas esas cosas son buenas, pero es que seamos conocidos por cuán bien amamos. ¿Y cómo podemos amar? Al tú y yo abrir nuestro corazón al amor de Dios. Escuchar su voz que te dice, yo te he escogido, yo te he llamado, como yo escogí a David y a los discípulos, yo te he llamado para que tú me conozcas. Así que quiero terminar esta enseñanza con un desafío. El desafío que yo te quiero hacer es para qué estás viviendo. ¿Cuáles son las voces que están en tu mente, en tu corazón, los que te llevan adelante, llevan a hacer las cosas que tú haces? Y te quiero desafiar, si son voces que te dan temor o inseguridad, ¿por qué no los reemplazas con la voz de Dios? El nombre David significa amado. Y su hijo, Salomón, nació con un nombre que Dios le dio, que era Jedicha. Y eso significa hijo amado. Cuando Jesús salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él y él escuchó la voz del Padre Dios que dijo, este es mi Hijo amado. Yo te quiero dar a ti hoy día un nombre. Es el nombre de David. Que tú puedas vivir como un amado del Señor. Y cuando tú vives como un amado del Señor, entonces tú puedes amar a Dios y a la gente a tu alrededor como Él nos ama a nosotros, con un amor radical, generoso y hermoso que viene de Él. Que Dios les bendiga.